Bienvenidos a una nueva videoclase. Si en el tema anterior veíamos la incidencia y la relación que había entre trabajo y salud y cómo era necesaria la salud para trabajar y que también el trabajo y los ambientes en los que se desarrolla podía tener una incidencia en la salud del trabajador, hoy precisamente vamos a hablar de esta situación, es decir, de la falta de salud para poder trabajar, la incapacidad temporal. Evidentemente, si el trabajador no puede prestar sus servicios, pues ve mermados sus ingresos. La prestación económica por incapacidad temporal viene a intentar paliar un poco esta situación de falta de ingresos. En esta videoclase analizaremos pues todo el procedimiento de cálculo de las incapacidades temporales, sus requisitos, etcétera, a través de un caso práctico que, como siempre, tenéis disponibles en PDF para que podáis imprimirlos y seguir la videoclase con detalle. Siempre que veamos ejercicios prácticos, evidentemente vamos a centrarnos en un caso genérico, un caso global y tipo, puesto que los casos y la tipología puede ser prácticamente infinita. Vamos a desarrollarlo. Bueno, y vamos a ver qué entendemos por incapacidad temporal. Se define como la situación en la que se encuentran los trabajadores impedidos temporalmente para trabajar debido a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras reciben asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En definitiva, sería cualquier trabajador que a causa de una enfermedad o de un accidente está recibiendo asistencia sanitaria y precisamente por esa prescripción médica se le impide trabajar para su recuperación. ¿Qué causas pueden originar esta incapacidad temporal? Bueno, ya vimos en el anterior tema las patologías específicas e inespecíficas y todo eso, pero vamos a hacerlo con más detalle. Acabamos de decir que las causas son enfermedades o accidentes, pero hemos de puntualizar muy bien si son de origen profesional o no. La primera de ellas sería el accidente de trabajo. Lo vimos en la unidad anterior, ya sabéis, es todo aquel accidente que ocurre en tiempo y lugar de trabajo. También incluimos, hemos de recordar, los accidentes in itinere, aquellos que se producen en el trayecto de ida al trabajo o de vuelta hacia el domicilio, es decir, trayecto domicilio-trabajo, trabajo-domicilio, siempre que haya una conexión lógica tanto temporal como geográfica, un nexo lógico de trayecto. La otra causa son las enfermedades profesionales. Ya sabéis que las enfermedades profesionales están totalmente tasadas a través del Real Decreto 1299/96, en el que se especifican pues una serie de patologías provocadas por ciertos contaminantes y para ciertos trabajos. Es una lista cerrada y tasada. Eh, Deciros también que cuando se demuestra que un trabajador ha enfermado a causa de su trabajo, pero no encontramos esa enfermedad en el listado concreto para ese trabajo, se le catalogará como accidente de trabajo. Tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional nos determinan las contingencias profesionales. Es indiferente el que te cataloguen una patología como accidente de trabajo o enfermedad profesional, puesto que tiene las mismas ventajas, puedes acceder a las mismas pues ayudas, mismas cuantías de prestación, etcétera. Las otras causas serían contingencias comunes, es decir, que no vienen dadas por el trabajo. Tendríamos a la enfermedad común, es decir, cualquier enfermedad que no tiene relación con el trabajo, pues un resfriado, una pulmonía, etcétera, y el accidente no laboral, aquel que pues se ha producido fuera del horario de trabajo, pues no sé, un accidente haciendo deporte, con los amigos, etcétera. Estas dos patologías, la enfermedad común y el accidente no laboral, nos configuran lo que denominamos contingencias comunes. Deciros que es muy importante a la hora de poder calcular prestaciones por incapacidad temporal que identifiquemos claramente que el origen sea
una contingencia profesional o una contingencia común. ¿Por qué? Porque los requisitos para poder acceder a la prestación por incapacidad temporal, las cuantías y muchas otras circunstancias varían mucho. Así que es muy importante que identifiquemos si el origen es profesional o común. Evidentemente, cuando un trabajador no puede trabajar, pues ve minorados sus ingresos, no recibe su salario, al menos en la cuantía total. Pues para evitar esa pérdida de ingresos, se articula esta medida, la prestación económica por incapacidad temporal, que como vemos, pues tiene diferentes cuantías según sea el origen de esa baja, como acabamos de ver, ya sea como no profesional, y también, dependiendo de la causa, pueden tener más requisitos u otros. Vamos a verlos ahora con detalle. Sabemos que es la incapacidad temporal, que es pues la imposibilidad de realizar nuestro trabajo. Vamos a centrarnos ahora en la prestación económica por incapacidad temporal. Hemos visto cómo una de las consecuencias de la incapacidad temporal, pues evidentemente es la pérdida de ingresos por no poder acudir al trabajo. Por eso la Seguridad Social articula esta prestación económica para compensar esa falta de ingresos. Hemos dicho que es sumamente importante que identifiquemos el origen de esa incapacidad temporal y ya sabemos que hay dos grandes causas, las contingencias comunes, las no relacionadas con el trabajo, que además son las más numerosas, como serían la enfermedad común y el accidente no laboral, y por otro lado, las patologías o contingencias profesionales, son aquellas íntimamente ligadas al trabajo, como sería el accidente de trabajo y las enfermedades profesionales. Muy bien. Una vez que tenemos identificado el origen de nuestra incapacidad, ¿qué requisitos necesitamos para poder cobrar la prestación? Fijaros, el requisito fundamental y que se exige, sea cual sea la causa, es que estemos afiliados y en alta. Deciros que si estamos en alta siempre vamos a estar afiliados. La afiliación es un acto único que se da una vez, la primera vez que nos dan de alta en la Seguridad Social, e incluso muchas veces la primera vez se hace con las matrículas en los centros educativos y te asignan un número de Seguridad Social que es único para toda la vida. O sea, que la afiliación es un acto único. Siempre que estemos de alta vamos a estar afiliados y evidentemente de alta pues es que estemos trabajando pues con una relación legal con nuestro contrato y de alta en la Seguridad Social. Es decir, en principio, el único requisito y principal es estar dado de alta en el momento en el que sufrimos la incapacidad temporal. Pero, y esto es muy importante, solo en el caso de las enfermedades profesionales, muy importante, solo por una enfermedad común se exige, además de evidentemente de estar en alta, tener un periodo cotizado en la Seguridad Social previo a esa baja. Ese periodo que se exige de cotización previa es de 180 días dentro de los 5 años anteriores a que te haya sucedido esa situación. Deciros que esos 6 meses, esos 180 días de cotización previa, no necesariamente tienen que ser en esa misma empresa y con ese mismo contrato. Puede ser en cualquier otra empresa y a través de otra relación diferente a la que nos ha sucedido la contingencia. Pero es importante que sepáis, requisitos para poder cobrar la prestación, en principio, estar dado de alta en el momento en el que me ha sucedido el accidente o la enfermedad, y solo si ha venido provocada por una enfermedad común, adicionalmente se me exige tener 180 días cotizados. Deciros que si, por ejemplo, en mi primer trabajo apenas llevo un mes trabajando, no lo he hecho nunca y sufro una enfermedad común, evidentemente no voy a cumplir ese requisito de tener 6 meses cotizados antes de que me suceda la incapacidad y, por tanto, no tendré derecho al cobro de esta prestación económica. Evidentemente sí tendré derecho a ese descanso, a esa incapacidad temporal, pero sin tener derecho a la prestación económica. Muy importante. Y recordad, solo en el caso de enfermedad común. No se exige si es un accidente, ya sea de trabajo o no, o si es una enfermedad profesional.
Bueno, hemos visto en qué casos tenemos derecho al cobro de la prestación por incapacidad temporal y ahora vamos a ver la cuantía que cobraríamos por dicha prestación. Antes de nada, volvemos a hacer hincapié en la importancia de identificar la causa de la incapacidad, puesto que dependiendo de si es a causa de una contingencia común, recordad, una enfermedad común o un accidente no laboral, o si es por una contingencia profesional, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto los requisitos para poder cobrar como las cuantías cambian bastante. Generalmente son mucho más beneficiosas las cantidades cuando vienen dadas por una contingencia profesional. Además, en este caso se abre también la vía de poder reclamar vía civil a la empresa indemnizaciones por faltas de medidas de seguridad. Vamos a ver la cuantía. Vamos a comenzar, por ejemplo, por las contingencias comunes. Es decir, ya sabéis, enfermedad común, accidente no laboral. Mirad, los 3 primeros días, en principio, no cobraríamos nada. Esto tiene un sentido y una razón de ser, y es que las bajas por contingencias comunes, que además son mucho más numerosas que las de contingencias profesionales, pues suelen venir dadas fundamentalmente por enfermedades cotidianas, como puede ser pues una gripe, un resfriado, etcétera. La mayoría de estas bajas tienen una corta duración de 2-3 días, con lo cual la recuperación es bastante rápida y si entra dentro de esos 3 días, pues a la empresa no le costaría dinero. Si la baja se alarga de esos 3 primeros días, fijaros que a pesar de que hay 2 bloques, vamos a unificarlo para facilitar el trámite. Del 4.º día de baja al 20.º día de baja se cobraría el 60% de la base reguladora. Ahora os explicaré en qué consiste la base reguladora, el 60% de la base reguladora. Fijaros que tiene a su vez 2 subbloques. ¿Por qué? Porque ese número de días del 4 al 20.º se hace cargo del pago 2 entidades diferentes. Los 12 primeros días, aquellos que van del 4.º al 15.º, los paga la empresa. Sin embargo, a partir del 15.º día ya se hace cargo la seguridad social. Del 16 al 20 día se hace cargo, como digo, la mutua o la seguridad social. Si la baja continúa, a partir del día 21, el trabajador cobraría un 75%. Siempre ya, como os digo, a partir del día 16 se hace cargo el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Vamos ahora con la siguiente causa. ¿Qué ocurre cuando la causa de mi baja es una contingencia profesional, un accidente laboral o una enfermedad profesional? Pues bien, en este caso se cobra el 75% de la base reguladora desde el primer día. No hay bloques de diferentes cantidades. Deciros también algún detalle importante. Normalmente, cuando sufrimos una enfermedad común, un resfriado, etcétera, pues esa misma mañana acudimos al médico que nos certifica esa baja y no vamos a trabajar. Quiero deciros con ello que normalmente el primer día de una contingencia común ya se considera el primer día de baja. Sin embargo, las contingencias profesionales, imaginemos por ejemplo un accidente de trabajo, normalmente te ocurren estando trabajando y por tanto ese día se computa como un día trabajado y el primer día de baja sería el siguiente. Así, por ejemplo, si un trabajador el día 1 de cualquier mes tiene una gripe y acude al médico porque no se encuentra en condiciones de trabajar, ese día 1 será su primer día de baja por esa enfermedad común. Sin embargo, si el día 1 sufre un accidente en su empresa, ese día se le computa como trabajado y el primer día de baja será el día 2. Fijaros que para deciros el cómputo de cobro hablamos de base reguladora. Una base reguladora en cualquier prestación pues es la cantidad que tomamos como referencia para el pago como digo, de cualquier prestación. ¿Cómo se calcula y se determina cada base reguladora? Pues depende de la prestación, evidentemente. En el caso
de las prestaciones por incapacidades temporales, os voy a decir un poco cómo se calcula esa base reguladora. Mira, la base reguladora por contingencias comunes viene determinada por la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja dividida por el número de días. Normalmente casi todos los salarios son mensuales y con independencia de que el mes tenga 28 o 30 o 31 días, siempre dividiremos entre 30. ¿Qué es la base de cotización del mes anterior? En temas posteriores, cuando hablemos del salario, detallaremos mucho más estos conceptos y además aprenderéis a realizar nóminas e identificaréis muy bien en qué consiste. Pero a grandes rasgos, las bases de cotización de contingencias comunes están compuestas por el salario bruto del trabajador. Incluye su salario base, los diferentes pluses o complementos que pueda percibir e incluso se le añade la parte de ese mes que le correspondería de su total de pagas extras a las cuales pueda tener derecho. Así que más o menos quedaros con ese concepto que ahora os detallaré un poquito más. Una base de cotización de contingencias comunes es el salario bruto del trabajador. Fijaros que tenemos en cuenta la del mes anterior, previo a la baja. Si yo tengo una baja el mes de febrero, para calcular la base reguladora tendré en cuenta la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior, o sea, enero. Como os digo, este es el cálculo, la fórmula para calcular nuestra base reguladora por contingencias comunes. Fijaros que la vamos a sacar al día, puesto que dividimos entre 30. Una vez que la tengamos, pues por cada día de baja le aplicaremos el porcentaje correspondiente en función del bloque en el que estemos. Los 3 primeros días no cobraría nada. Del cuarto al 20 vamos a agruparlos todo el bloque para que sea más fácil el cálculo con independencia de quién se haga cargo de ese pago. Ya sabéis que del cuarto al 15 lo paga la empresa y del 16 al 20 el INS, nosotros lo aglutinamos y así es más sencillo. Del cuarto al 20 cobraría el 60% de esa base reguladora y si la baja es larga, del 21 en adelante cobraría el 75% de esa base reguladora. ¿Y cómo se calcula la base reguladora de contingencias profesionales? Pues bien, en este caso la calculamos de la misma manera, pero tiene una cantidad adicional, un segundo sumando. En este caso vamos a añadir la media diaria de las horas extras, en cantidad evidentemente, que haya realizado en el año anterior. Por tanto, la base reguladora para contingencias profesionales sería la misma que por contingencias comunes, a la que añadimos un segundo sumando, que serían las horas, la media al día de las horas extras que ha hecho en el año anterior. Un pequeño apunte final. Estos porcentajes son los mínimos establecidos por la norma. Nadie puede cobrar menos de estos porcentajes de su base reguladora. Lo que sí que es bastante habitual es que muchos convenios colectivos introduzcan mejoras sobre esa norma mínima general. Así, no es raro que algunos convenios, esos 3 primeros días de contingencias comunes por los que no se cobra nada, sí que pague la empresa, pues no sé, a lo mejor el 50% de la base reguladora, una cierta cantidad, y también en algunos convenios, sobre todo por contingencias profesionales, ese 75% se incrementa incluso en el 100% de la base reguladora. Pero como digo, esos son beneficios adicionales que establecen pues por negociación ciertos convenios colectivos y evidentemente solamente se aplica a las empresas en las cuales esos convenios son de aplicación. Vamos a hablar un poquito más sobre la base reguladora. Ya hemos visto que la base reguladora pues es la cantidad sobre la que vamos a tomar como referencia para calcular la cuantía de la prestación por incapacidad temporal. Hemos visto que varía esa base reguladora si es una contingencia común, en cuyo caso, fijaros, la base reguladora vendrá dada por la base de cotización de contingencias comunes, que, como os he comentado, más o menos es el salario bruto del trabajador, incluyendo su salario base, sus pluses salariales e incluso su parte proporcional diaria de las pagas extras a las cuales tenga derecho.
En el caso de que la contingencia sea profesional, la base reguladora será la misma que hemos visto en el caso de las contingencias comunes, pero le añadimos un segundo sumando que sería, como os he dicho, las horas extras diarias realizadas en los 12 meses anteriores, evidentemente horas extras en cuantía económica. Pues bien, daros cuenta cómo prácticamente en todas las bases reguladoras es súper determinante la base de cotización de contingencias comunes. La tenemos en todas y es la referencia para calcular las bases reguladoras. ¿Cómo puedo calcular o dónde puedo identificar la base de cotización de contingencias comunes? Bueno, deciros que evidentemente en todos los ejercicios que realicemos ese dato lo daré yo y que posteriormente en las unidades referentes al salario pues veremos con detalle cómo se elabora una nómina y la sabréis realizar con facilidad. Pero bueno, a día de hoy, para que lo identifiquéis, en cualquier nómina, en la parte de abajo tenéis el apartado donde se determinan las bases de cotización y ahí podéis encontrar la base de cotización de contingencias comunes, que como os he comentado suele estar compuesta por el salario base, todos los complementos y la parte proporcional de horas extras. Lo vemos un poco con más detalle. Aquí tenéis una nómina tipo y, como os he dicho, en la parte inferior de la misma encontramos el apartado donde se determinan las bases de cotización a la Seguridad Social. Si lo ampliamos, podemos ver ese apartado de determinación de bases y fijaros cómo las bases de cotización de contingencias comunes están compuestas por el salario bruto, es decir, salario base y complementos, y también el importe de la media mensual de las pagas extras que cobra durante todo el año. La suma de estos dos conceptos nos determina la base de cotización de contingencias comunes. Deciros que la base de cotización de contingencias comunes tiene mucha importancia, puesto que es la cantidad referencia para el cálculo de la gran mayoría de prestaciones de nuestro sistema de seguridad social. Para que os hagáis una idea, en base a ellas se calcula la prestación, por supuesto, por incapacidades temporales, como estamos viendo, pero también, por ejemplo, la prestación por desempleo, la cuantía por una incapacidad permanente, es decir, una invalidez, e incluso por las jubilaciones futuras. Es decir, que esa es quizá la cantidad referencia para nuestro sistema de seguridad social. También en base a esas bases de cotización, el trabajador realizará sus aportaciones a la seguridad social. Se aplican unos porcentajes de cotización sobre esas bases de cotización personales de cada trabajador en función de su nivel, de su cualificación profesional, de sus retribuciones, evidentemente tendrá una base de cotización personalizada. Evidentemente, mayor base de cotización da derecho a mayores prestaciones y también, evidentemente, las aportaciones al sistema con una base mayor también serán más altas. Y bueno, antes de hacer un ejercicio práctico detallado, que ya veréis cómo todo este proceso teórico que parece muy farragoso se va a aclarar mucho cuando lo veamos en un ejercicio práctico, vamos a hacer pues un resumen final. ¿En qué consiste? Definición de nuestra prestación por incapacidad temporal. Pues aquí tenéis, es un subsidio diario que va a cubrir la pérdida de rentas de ese trabajador, puesto que está imposibilitado para el trabajo mientras recibe su asistencia sanitaria y su recuperación. Requisitos, muy importante. En principio, solamente estar dado de alta en el momento en el cual sufrimos la contingencia que nos determina esa incapacidad. Solo en el caso de la enfermedad común se exige un requisito adicional, y es que nos exigen un periodo de cotización previa de 180 días cotizados, es decir, 6 meses, dentro de un periodo de 5 años anteriores a la baja. Esos 180 días no es necesario que sean en la misma empresa en la cual nos sucede el hecho causante. Muy bien, ya sabemos cuándo tenemos derecho, vamos a calcular la cuantía de la misma en base, como ya sabéis, a nuestra base reguladora. Cuando la causa es una contingencia común,
La base reguladora es la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja dividido por el número de días cotizados, que siempre que nuestro salario sea mensual serán 30, con independencia de los días reales del mes. Si cogéis cualquier nómina mensual, por ejemplo el mes de febrero, es muy curioso porque en la parte superior de la nómina pondrá del 1 al 28 de febrero total días 30. Todas son de 30 días. Y como os digo, en el caso de contingencias profesionales, la base reguladora será la misma a la que añadimos un segundo sumando, que sería la media diaria de las horas extras que ha hecho el trabajador en los 12 meses anteriores a la baja. Muy bien, ya sabemos cuándo tenemos derecho, sabemos la base reguladora en qué va a consistir, pues vamos a ver la cuantía. Por accidente laboral, por contingencia común, es decir, enfermedad común o accidente no laboral, recordad que los 3 primeros días no cobraríamos nada. Del cuarto al 20 cobraríamos el 60% de la base reguladora y el 75% si la baja se alarga desde el día 21 en adelante. En el caso de que nuestra baja sea por accidente de trabajo o enfermedad profesional, contingencias profesionales, cobraríamos el 75% de la base reguladora. Ya sabéis que cada base reguladora se haría, pues si es por contingencias comunes, con esos dos sumandos, y si es con contingencia común, pues únicamente base de cotización entre 30. Y bueno, sabemos si tenemos derecho o no, sabemos más o menos de forma teórica calcular la base reguladora, sabemos los porcentajes que nos corresponden en función de la causa y la duración de la misma, y durante cuánto tiempo podemos cobrar por incapacidad temporal. En principio, la duración máxima sería de 1 año. En ocasiones se puede prorrogar 180 días más y ese sería el máximo total, aunque como os digo, inicialmente el máximo son 1 año, 365 días. Pasado este tiempo, que de forma excepcional se puede prorrogar 6 meses más, el Instituto Nacional de Seguridad Social tomará una decisión. O bien considera que ese trabajador ya está recuperado y puede volver a su puesto de trabajo, o bien si considera pues, que le han quedado secuelas y una incapacidad para poder seguir trabajando, lo normal es que lo catalogue como una incapacidad permanente, ya no temporal, y sería una situación pues más o menos crónica. Tenéis aquí otro ejemplo, pero no es nada común, y es que a pesar de que se alargue 365 más 180 días, si se prevé que por un poquito más de tiempo el trabajador puede recuperarse, se pueden incluso añadir otros 180 días, pero como os digo, no es nada habitual. Bueno, esto sería un resumen final justo antes de hacer un ejercicio práctico detallado que ya veréis cómo os va a aclararos mucho más todos estos conceptos. Como siempre, el mismo ejercicio que se va explicando en el vídeo lo tenéis disponible en la plataforma en formato PDF para que lo podáis descargar, y yo os recomendaría que siguierais la explicación pues con el ejercicio impreso para poder hacer anotaciones, comprobar resultados, etc. Bueno, y vamos a ver un ejercicio práctico que ya veréis cómo va a aclarar muchos conceptos que hemos visto. Os recuerdo que este ejercicio resuelto lo tenéis disponible en un PDF tras el vídeo para que podáis consultarlo. Vamos a leer y analizar el supuesto. Nos dice que un trabajador que acaba de finalizar sus estudios encuentra su primer trabajo que empieza a realizar el día 1 de enero. Es su primer trabajo y, como hemos dicho, que acaba de finalizar sus estudios, no ha cotizado antes previamente en ningún otro. El día 15 de marzo sufre una contingencia y el ejercicio nos da 3 supuestos pues, para que realicemos pues, 3 diferentes casos. El primer supuesto nos dice que ocurriría si ese 15 de marzo lo que sufre es una pulmonía, es decir, una enfermedad común. El supuesto B nos dice que ha sufrido una rotura de tibia jugando al fútbol con amigos al salir de su jornada, por ejemplo. Es decir, nos encontraríamos ante un accidente no laboral. Y el tercer supuesto nos dice que se ha producido un accidente en su jornada de trabajo, un accidente de trabajo pues al ser golpeado por unos palets. Nos dice que
El día 15 de marzo sufre esa contingencia y permanece de baja hasta el 27 de mayo, en el que se le da el alta. Tenemos que calcular la prestación que pudiera corresponderle por incapacidad temporal en cada uno de los supuestos. Para ello, el ejercicio nos da los datos fundamentales y es la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja. Si hemos dicho que el suceso que provoca su incapacidad es el 15 de marzo, el mes anterior evidentemente será febrero. Bien, pues nos dice que la base de cotización de contingencias comunes de ese mes de febrero fue de 1.680, que tiene un salario mensual, como suele ser habitual, para que digamos siempre entre 30, y también nos indica que no tiene horas extras realizadas en el año anterior, puesto que esta empresa opta por cambiarlas por descanso en lugar de pagarlas. Ya tenemos todos los datos y vamos a proceder a hacer el ejercicio. Deciros que este es un ejercicio típico como el que seguramente os pueda preguntar. Vamos a resolver el primer caso. En este caso es una enfermedad común, una pulmonía. Sabemos que los requisitos para el cobro de la incapacidad temporal siempre son fundamentalmente estar dado de alta, es decir, afiliado y en alta en el momento en el que sucede el hecho. En este caso es así. Pero hemos de recordar, y precisamente este es el caso, que cuando la contingencia viene dada por una enfermedad común, además de estar dado de alta, se necesita una cotización previa de 180 días en los 5 años anteriores. Es decir, tenemos un doble requisito. Si leemos el enunciado, nos indica que acaba de finalizar sus estudios y es su primer trabajo, que inició con fecha 1 de enero. Por lo tanto, solo ha cotizado en su vida 75 días. Los 30 de enero, que fue cuando comenzó a trabajar, 30 de febrero, a pesar de que febrero tenga 28 días, siempre computamos todos los meses de 30 porque tiene salario mensual, y los 15 días de marzo, que son los que ha trabajado justo antes de la contingencia. Por tanto, solamente ha cotizado 75 y no cumple el segundo requisito de cotización previa por enfermedad común. Por tanto, en este caso, el trabajador no recibirá prestación económica por incapacidad temporal, puesto que no cumple el requisito de la cotización previa. Evidentemente, lo que sí tendrá derecho el trabajador es a su descanso para su recuperación sin ningún problema, pero no tendrá derecho a la prestación económica. Vamos a seguir con el siguiente supuesto. En este caso es un accidente no laboral. Sigue siendo una contingencia común, pero en este caso solamente se necesita como requisito para el cobro de la incapacidad temporal estar afiliado y dado de alta. Recordad que el requisito de tener una cotización previa solo se exige en el caso de la enfermedad común. Sabemos que va a tener derecho a la prestación por incapacidad temporal, pues y ahora vamos a calcularlo. Vamos a aclarar que en el caso de las contingencias comunes, el día en el que sucede el hecho suele considerarse como el primer día de baja. Normalmente ese día no se trabaja y se acude ya al médico que certifica esa baja. En el caso de las contingencias profesionales, el mismo día que sucede la contingencia se da por trabajado, lo paga la empresa y la baja comenzaría el día siguiente. Por tanto, como en este caso nos dice que el accidente se produce, el accidente no laboral, el 15 de marzo, ese será su primer día de baja, puesto que es una contingencia común. Y el día del alta, que nos ha indicado el ejercicio, que es el 27 de mayo, ese será el último día de baja médica. El día 28 de mayo sería su primer día laborable. Sabemos que tiene derecho, sabemos el periodo que hemos de computarle como baja, del 15 de marzo al 27 de mayo, y ahora vamos a calcular la prestación que le correspondería. En el siguiente calendario vamos a reflejar los días de baja en los cuales permanece el trabajador. Recordamos que la baja se produce el 15 de marzo, que ya contamos como el primer día de baja, puesto que es una contingencia común, es un accidente no laboral. Continúa todo el mes de abril de baja y el mes de mayo recibe el alta médica el día 27, que también lo contamos como último día de baja.
Deciros también que en el caso del cobro de las incapacidades temporales tenemos que tener en cuenta todos los días, es decir, se le paga diariamente mientras esté de baja. Por tanto, si en este caso un mes tiene 30 o tiene 31 días, esos días reales serán los que cobrará la prestación por incapacidad temporal. Recordamos como cuando hablamos de salario mensual, todos los meses en cuanto a salario computaban 30 días. En el caso del cobro de una incapacidad temporal serán días reales. Por tanto, el número total de días de baja serán 17 días de marzo, 30 días de abril y 27 de mayo. Un total de 74 días de baja cuya cuantía vamos a calcular a continuación. Bueno, ya sabemos que tenemos derecho a la prestación, sabemos que el número de días de baja son 74, vamos a calcular su cuantía. Recordad que en los casos de contingencias comunes la cuantía tiene tres grandes grupos. El primero, que sería durante los 3 primeros días en los cuales no se cobra nada. El segundo bloque, que va del cuarto al 20º día, es decir, 17 días, cobraríamos el 60% de la base reguladora. Y a partir del día 21, en el caso de que la baja se prolongara, cobraríamos el 75% de la base reguladora. Por tanto, vamos a señalar en nuestro calendario esos tres bloques. El día 15, 16 y 17 sería el primer bloque en el cual los 3 primeros días no cobraríamos ningún tipo de prestación. Los siguientes 17 días, aquí los tenemos señalados en color naranja, los siguientes 17 días cobraríamos el 60% de la base reguladora y los restantes hasta el alta cobraríamos el 75% de la base reguladora. Vamos a calcular la cuantía a cobrar. Pues bien, hemos de partir de la base reguladora. Recordad que la base reguladora para las contingencias comunes por incapacidad temporal viene determinada por la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja, como la baja se produce en marzo, sería la correspondiente a febrero, dividido, porque hemos de sacar la base reguladora al día, entre los días del mes, pero siempre que nuestro salario sea mensual serán 30, con independencia de los días reales del mes. Por tanto, nos da el ejercicio la base de cotización de contingencias comunes de febrero, que son 1.680, nos dice también que nuestro salario es mensual, por tanto dimos entre 30 y ya tenemos una base reguladora de 56 euros. Recordad que durante estos 74 días de baja por accidente no laboral vamos a no cobrar nada los 3 primeros días, cobraremos 17 días al 60% y el resto hasta el alta el 75% a la base reguladora. Así que vamos a sacar ya esos porcentajes del 60, que son 33,6, y del 75%, que son 42. Y ya podemos calcular. Hemos dicho que el primer bloque de 3 primeros días, es decir, 15, 16 y 17 de marzo, no cobraré nada. El segundo bloque, que para facilitar el cálculo podéis unificarlo, es decir, del cuarto día al 20 día, son 17 días, cobraré el 60% la base reguladora. Por tanto, como el 60% son 33,6, lo multiplico por esos 17 días y serán 571,2 lo que cobraré esos 17 días al 60% de base reguladora. Recordad que esos 17 días, los 12 primeros lo paga la empresa, los 5 siguientes lo paga el INS, pero para facilitar el cálculo, si queréis, podéis aglutinarlos en un solo bloque de 60% sin especificar quién se hace cargo del pago. Y a partir del 21 día, es decir, 54, que serían del 4 de abril al 27 de mayo, cobraríamos el 75% de la base reguladora. Ese 75 son 42 euros diarios, que multiplicado por los 54 días que tenemos dentro del bloque del 75%, nos daría una cantidad de 2.268 euros. Por tanto, este trabajador, durante su incapacidad temporal por accidente no laboral, va a cobrar un total de 2.839,2 euros. Y vamos a hacer el último caso de nuestro ejercicio, el caso C, que sería un accidente de trabajo, una contingencia profesional.
Ya sabéis que el requisito para el cobro por una contingencia profesional únicamente es estar dado de alta. No se exige ningún periodo de cotización previo que, como hemos de recordar, solo se les exige a las enfermedades comunes. También sabemos que el día del accidente, el día 15, se considera un día trabajado y por tanto nuestra baja comenzaría el día siguiente, el día 16 de marzo. Por tanto, los días totales de baja serían 16 días de marzo, 30 días de abril y 27 días de mayo. Eso hace un total de 73 días de baja que vamos a calcular a continuación. Ahora calculamos la cuantía que vamos a cobrar. Sabemos que por una contingencia profesional vamos a cobrar desde el primer día el 75% de la base reguladora y que la base reguladora en el caso de incapacidad temporal por contingencia profesional se calcula de la siguiente manera. En primer lugar, se calcula de igual manera que la base reguladora de contingencias comunes, es decir, la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior a la baja entre 30 si el salario es mensual, pero en el caso de contingencias profesionales también añadimos la media diaria de las horas extras realizadas en el año anterior a la baja. En este ejercicio nos dice que no hay horas extras, por lo tanto la base reguladora nos va a coincidir con la que habíamos calculado para el supuesto anterior, es decir, la base de cotización de contingencias comunes del mes anterior, 1.680, entre 30, y no hay horas extras, por tanto la base reguladora nos coincide, 56 euros. En el caso del cobro por prestación de incapacidad temporal de contingencias profesionales, solamente hay un bloque, el 75% desde el primer día. Por tanto, vamos a cobrar por cada día de baja 42 euros. Hemos dicho que van a ser un total de 73 días de baja. Estos días de baja nos los pagará normalmente las contingencias profesionales, la empresa las tiene contratadas con una mutua de accidentes de trabajo y será esta la que se haga cargo de esta prestación, aunque al trabajador se la ingresa siempre en la empresa como un pago delegado. Por tanto, vamos a cobrar 73 días de baja, cada uno de ellos al 75% de la base reguladora que hemos visto que son 42 euros por día, por tanto el total será de 3.066 euros por ese periodo de baja por accidente laboral. Deciros que hemos visto casos muy comunes y además serán muy parecidos a los que podamos realizar tanto en la unidad como en el futuro examen. Hemos cogido los mínimos legales, es decir, los días y bases que preceptivamente recoge el Estatuto de los Trabajadores, pero como os dije en su momento, están sujetos a mejora. Y hay muchos convenios colectivos que mejoran estos porcentajes, ya sea que en contingencias comunes se hace cargo de algo por esos 3 primeros días que en principio no se cobraría nada, o también por contingencias profesionales se complementa ese 75%, en algunos casos hasta el 100% de la base reguladora. Pero como os digo, eso son mejoras voluntarias que no son para todos y que se ciñen a los convenios colectivos que se hayan negociado. Muy importante, y aprovecho para deciros que cuando realmente queráis conocer las condiciones particulares de vuestro trabajo en infinidad de aspectos, tenéis que acudir a vuestro convenio colectivo, porque en él sí que se especifican y desarrollan y particularizan todas las condiciones. El convenio colectivo que se os aplique siempre figurará en vuestro contrato. Bueno, os quería realizar unas consideraciones, unos apuntes adicionales sobre las incapacidades temporales. Voy a referirme a posibles casos, posibles contingencias que puedan darse, pero son ya mucho más detalladas y en ningún caso van a ser objeto de estudio. Simplemente quiero ampliar, desgranaros, hacer más completo el vídeo y que tengáis todas las informaciones sobre las incapacidades temporales por si en algún caso os veis en alguna de estas situaciones, tener algo más de información, pero como os digo, no tenéis que estudiarlas ni va a ser objeto de estudio. Comienzo comentando uno de los temas que trajo mucha polémica, y es que hasta el año 2020
se recogía dentro del Estatuto de los Trabajadores como una causa de despido objetiva las faltas al trabajo por bajas médicas reiteradas en cortos espacios de tiempo. Es decir, si encadenabas diferentes bajas, diferentes incapacidades temporales en corto periodo de tiempo, y para que os hagáis una idea, creo recordar que si sumaba el 20% de faltas en un periodo corto de 2 meses así, la empresa podía despedirte por absentismo. Como os digo, desde el año 2020 este artículo ha quedado derogado. Ha traído también mucha controversia el tema de cómo conviven las vacaciones y las posibles bajas, las incapacidades temporales. No hay una norma que especifique claramente qué ocurre en estos casos y ha sido la jurisprudencia, ya sabéis, sucesivas sentencias judiciales que se van realizando en un mismo sentido, con lo cual hace que esa interpretación un poco difusa de la norma pues quede clara. La jurisprudencia ha sido bastante clara sobre esta convivencia de vacaciones e incapacidad. ¿Qué ocurre si yo estoy de vacaciones y sufro una incapacidad temporal? Pues bien, la incapacidad temporal interrumpe las vacaciones, pudiéndolas seguir disfrutando cuando se esté dado de alta. Es decir, no vas a consumir tus días de vacaciones porque hayas tenido una baja. Ya sabéis que las vacaciones se tienen que disfrutar en años naturales, de enero a diciembre. No se pueden cambiar ni se pueden acumular para años distintos. No obstante, en este caso, si tú estabas de vacaciones, sufres una baja médica y ha pasado el año natural sin que estés recuperado, esos días que te quedaron por disfrutar sí que los podrías disfrutar en el año natural siguiente. Otro problema que se daba es que normalmente las empresas no querían otorgar días de vacaciones cuando los trabajadores no están trabajando porque estaban de baja. Es decir, ¿genero derecho a vacaciones estando de baja? Pues la jurisprudencia también se ha decantado a que sí. Os pongo un ejemplo. Antiguamente muchas empresas, en el caso de que un trabajador, para hacerlo muy simple, estuviera 6 meses trabajando y 6 de baja, si por todo un año de trabajo correspondían 30 días de vacaciones, a ese trabajador solamente le asignaban 15, puesto que era el tiempo que había estado trabajado, la mitad del año. La jurisprudencia dice que no y que estando de baja se generan los mismos derechos que estando trabajando. Es decir, un trabajador con 6 meses de alta y 6 de baja generará derecho a 30 días de vacaciones, igual que si hubiera trabajado todo el año. Voy a comentar ahora qué ocurre cuando estoy de baja médica y no trabajando, sino cobrando el paro. Cómo son compatibles la incapacidad y el desempleo. Es una situación que es bastante compleja y se pueden dar bastantes circunstancias. Voy a intentar explicaros algunas de las más comunes. La primera, estoy trabajando, tengo un contrato y estoy de baja. ¿Qué ocurre? Mirad, es importante saber la causa. Si la causa ha sido una contingencia común, lo normal es que cuando acabe el contrato, si yo sigo estando de baja, la empresa lo rescinda. Todos los contratos suelen tener una cláusula en la cual se especifica si cuando tengo un contrato temporal las bajas médicas paralizan o no la duración de ese contrato. La gran mayoría de empresas especifican que no se paraliza. Es decir, si mi contrato es de 6 meses y yo al final de ese 6.º mes estoy de baja, la empresa no va a paralizar el contrato hasta que vuelva a estar dado de alta. Ha pasado ese tiempo y me darán de baja. ¿Qué ocurre si yo, por una contingencia común, estoy de baja, se acaba mi contrato? Pues bien, en ese caso, si tengo derecho a cobrar el paro, empezaría a cobrar el paro. Pero hay un pequeño problema y es que los meses de paro que consuma estando de baja no son recuperables.
Os pongo un ejemplo. Si yo acabo mi contrato temporal estando de baja y tenía derecho a un año de paro y sigo 2 meses más de baja, cuando me den el alta solamente me quedarán 10 meses de paro, puesto que he consumido 2 en mi periodo de baja. Es decir, no sigo de baja y cuando me den el alta cobro el paro. No, no. Voy consumiendo el paro en mi periodo de baja, siempre que sea por contingencia común. Si es por una contingencia profesional, cobraré la baja sin que me afecte al paro. Es decir, ese 75% de mi base reguladora por incapacidad temporal, puesto que hablamos de que en este caso es una contingencia profesional, lo seguiré cobrando hasta el día del alta. Si después tengo derecho a paro, cuando me den el alta, comenzaré a cobrar el paro sin haber consumido nada. Voy a hablaros ahora de otro caso. Estoy cobrando la prestación por desempleo y tengo una baja, pues he tenido un accidente, cualquier cosa. ¿Qué ocurre? En principio sigo cobrando el paro con normalidad. Si mi prestación por desempleo finaliza, porque no sé, tenía únicamente unos meses de paro, pasa el tiempo, los he consumido y sigo estando de baja, en ese caso pasarían a pagarme el subsidio por desempleo. El subsidio por desempleo, comúnmente conocido por ayuda familiar, consiste en el 80% del IPREM. El IPREM es un índice de referencia que además es bastante estable, no lo cambian durante muchos años y actualmente el 80% del IPREM supone una cuantía de 480 euros, que es la cuantía del subsidio por desempleo actualmente. ¿Qué ocurre si yo estoy cobrando la prestación por desempleo y vuelvo a tener una baja, pero por una patología que tenía es decir, que el origen sea una patología que tenía cuando estaba trabajando? Pues bien, en ese caso seguiré cobrando el paro y si se me vence el paro, se alargará hasta que se me dé el alta. Eso sí, tiene que ser por una recaída de una contingencia que me sucedió estando trabajando. Y por último, el último caso, estoy cobrando el subsidio, es decir, la ayuda familiar, no la prestación, y tengo una baja. Pues he de deciros que si tu subsidio era de 6 meses, pasan esos 6 meses y tú sigues estando de baja, el subsidio no se va a prolongar y todo el tiempo de baja con el subsidio agotado no tendrás derecho a ninguna prestación. Como os digo, son pues una información adicional para completar el vídeo, pero nunca será objeto de estudio. Y por último, quería hablaros de unas novedades que se han introducido respecto a las incapacidades temporales, nuevos casos que han venido dados en el año 2023 a través de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo, que entran en vigor el día 1 de junio del 2023. Como os digo, son 3 nuevas situaciones de incapacidad temporal que afectan a la mujer y que tienen la consideración de una contingencia común en cuanto a cuantía a cobrar. Los 3 supuestos son los siguientes. El primero de ellos es la menstruación incapacitante secundaria, como viene siendo conocida, pues las reglas dolorosas e incapacitantes. Se define como la situación de incapacidad temporal derivada de una dismenorrea, que es el término médico adecuado, generada por una patología previamente diagnosticada, es decir, que esa regla dolorosa e incapacitante que sufre la trabajadora tiene que venir motivada por una enfermedad o patología que previamente tenía esa trabajadora y que además está diagnosticada. Es cierto que la ley no acota todas las patologías que pueden provocar esta dismenorrea incapacitante, pero bueno, sí que pone algunos ejemplos, ahí tenéis algunos: miomas, pólipos, ovario poliquístico, etcétera. En cuanto a esta prestación, deciros que no se precisa ningún tipo de periodo previo de cotización, incluso aunque sea tu primer trabajo, tus primeros días de trabajo, y la prestación la corre a cargo de la Seguridad Social desde el mismo día de la baja.
El siguiente caso que se introduce a través de esta Ley de Salud Sexual y Reproductiva es la baja laboral por interrupción del embarazo. Sería aquella situación posterior a la interrupción del embarazo, ya sea voluntaria o no, mientras se necesite asistencia sanitaria y se esté impedido para trabajar. Es decir, tras un aborto, natural o no, mientras la mujer no pueda acudir a su trabajo, podrá acogerse a este nuevo supuesto. Deciros que tampoco se necesita periodo previo de cotización, pero sí que el salario del día en el que comienza esa baja corre a cargo de la empresa, y todos los demás días que precise de esta incapacidad corren a cargo de la Seguridad Social. El último supuesto es la baja laboral en las últimas semanas de gestación, a partir de la semana 39. Sí que es cierto que a estas alturas de embarazo de las mujeres con una gestación tan avanzada son muy comunes ciertas molestias o patologías derivadas de ese estado, como digo, tan avanzado, y muchas mujeres ya tienen por diversas causas, pues no sé, ciática, algún pequeño riesgo para el bebé, etcétera, pues ya tienen reconocido una incapacidad temporal. En el caso de que no sea así, a partir de la semana 39 se pueden acoger a este nuevo supuesto. Deciros que el salario del día de la baja, al igual que el supuesto anterior, corre a cargo de la empresa y todos los demás a cargo de la Seguridad Social. Normalmente, cuando se acogen a este supuesto, evidentemente se prolonga hasta la fecha del parto, donde ya pues se daría el supuesto de maternidad y otras prestaciones. Sí que hay que decir que en este supuesto sí que se necesitan algunas cotizaciones previas en algunos casos. Si la madre menor de 21 años no necesita ningún tipo de cotización previa o carencia, como sabéis que también se denomina. Entre los 21 y 26 años necesita o bien 90 días, es decir, 3 meses cotizados dentro de los 7 años anteriores, o 6 meses, 180 días a lo largo de toda su vida laboral. Y si es mayor de 26 años, precisa de 6 meses dentro de los 7 años anteriores o de un año cotizado a lo largo de toda su vida. Como digo, estos son los 3 nuevos supuestos que introduce esta nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y que entran en vigor el 1 de junio del 2023. Otra nueva reforma, esta desde el día 1 de enero de 2023, es la eliminación de la segunda copia del parte de baja o de alta que recibía el trabajador y que tenía que hacer llegar a la empresa, ya que ahora se va a comunicar telemáticamente a la misma. Y bueno, con esta última pantalla finalizamos nuestro vídeo. He de reconocer que el vídeo pues ha quedado extenso, he intentado abordar cualquier tipo de situación, de circunstancia que se pueda dar, con el objetivo de que tengáis pues esa información y a la que podáis acudir o que os pueda ilustrar este proceso de incapacidad temporal. No obstante, para nuestros ejercicios, pues es mucho más sencillo y ceñiros únicamente pues a la resolución de un ejemplo práctico pues muy parecido al que hemos resuelto en este vídeo. Nada más, espero que os haya sido de utilidad y seguimos nuestras clases en futuros vídeos. Muchas gracias por vuestra atención.